Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Givenchy, donde nos vamos a encontrar el nuevo perfume de L'Interdit. L'Interdit edición milésima, aquí está. Para que no se confunda con otras ediciones de este mismo perfume, puesto que estamos viendo así que son muy parecidos, aunque ya veis que siendo 35, 50, bueno, más o menos el mismo formato, son iguales. Para no equivocarnos, si no lo leemos, en la parte de atrás de la caja nos han puesto lo que es la fotografía de dicho perfume, ¿de acuerdo? Bien, pues vemos cómo es la caja, que como os digo es muy igual a otras ediciones, y lo vamos a ver. Es una edición Eau de Parfum en 50 mililitros. Aparte han vuelto a utilizar lo que es el mismo formato del perfume, igual. Únicamente luego en lo que es el perfume vemos la edición que le han puesto, os lo acerco así para que se pueda ver. Y cuando miramos atrás vemos también lo que es el emblema de Givenchy. Lo demás igual, el mismo tapón, el mismo lazo en el cuello del perfume. Lo mismo, muy parecido. Pero ahora vamos con lo que es. Vamos a leer las notas y ya comentamos el perfume. Perfume del año 2021 de la familia Oriental Floral, con notas de salida de naranja amarga y jengibre, notas de corazón, nerolí, nardos y flor de azahar de naranjo, y notas de fondo pachulí, vetiver, almizcle y leche de almendras. Un perfume con una intensidad media que se torna media suave. Realmente en lo que es la comparación de este perfume con otros que he probado en esta temporada, como en el vídeo de las primeras impresiones del perfume, me di cuenta de que entre los 4 perfumes que estaba probando era el más suave. Entonces, aunque en un inicio, gracias a los toques frescos, nos puede dar una mayor intensidad, sí que es cierto que es un perfume más suave. Intensidad media suave, ¿de acuerdo? Duración del perfume está alrededor de las 7 horas. Sí es verdad que como este perfume, lógicamente como todos, van decayendo en intensidad, pero al empezar siendo medio suave, se va tornando más y más suave. Y llega un momento en el que aunque nos dure esas 6-7 horas, se queda en la piel de una forma muy suavecita en la piel, como si ya fuera ese body mist en tu piel perfumado de flores, pero se queda más suave. Entonces casi ya en esas horas es a ras de piel, ¿de acuerdo? Bien, aroma. Por supuesto, hay que decir que de primeras nos va a recordar a esa composición del perfume L'Interdit, la primera versión del año 2018, porque por supuesto sigue utilizando esa composición de juego floral blanco junto a la flor de nardo. Tiene ese algo que no cambia. De todas formas, os voy a hacer lo que son la comparación de perfumes con las otras versiones que conocemos, ¿de acuerdo? Empieza un aroma que viene siendo un nardo fresco, muy fresquito, frutal, gracias a la parte del jengibre y a la parte de la naranja amarga. No se siente amargor, es realmente como si ese nardo estuviera muy fresco, muy bien acompañado, liviano, muy rico. Y luego, por supuesto, cuando va decayendo lo que son esta intensidad de cítricos, nos vamos a encontrar el conjunto de flores blancas que conocíamos. Aquí cuando llego a esta parte, hombre, también lo que han hecho es cambiar el jazmín de la primera versión del 2018 por nerolí, que tiene su diferencia aromática y ahí le da un puntito ligeramente especial, ¿vale? Bien, cuando llego a la parte del corazón del perfume, se nos van un poquito los cítricos y nos quedamos con el entorno floral, donde por supuesto resalta la flor del nardo. Muy importante que te guste la flor del nardo, ¿vale? Pero desde el fondo a mí me llega como un toquecito dulce. Te das cuenta de que no es el mismo dulzor de las otras versiones que hemos conocido hasta ahora, pero aquí tiene como un algo que dices, parece un néctar de flores, parece algo que da un pequeño empujoncito de dulzor a las flores que contiene el aroma, que es muy agradable. Yo antes de conocer toda la lista de notas me doy cuenta de este aroma,
probablemente viene de lo que es el conjunto de ese almizcle blanco unido con lo que es la leche de la almendra, que no huele exactamente como ese body mist de leche de almendra, sino que es como si le creara un entorno ligeramente dulce, un néctar suavecito dulce que se integra con el conjunto floral de las flores que hemos mencionado, con lo cual es ahí donde te lo quedas. Bien, con respecto a este aroma, por supuesto, yo creo que es más suave con respecto a las otras versiones de Le Interdit, tiene una intensidad menor. La duración viene siendo, hombre, el otro Le Interdit a mí me dura más, este un poquito menos porque tiene muchas flores, pero aún así te dura en la piel, pero en un poquito más suave. Es un aroma interesante. Dentro de lo que es, no creo que sea un perfume unisex, creo que sigue siendo un perfume que irradia feminidad, independientemente de que a una persona le guste o no, este perfume es muy femenino. Después, las particularidades, por supuesto, te tiene que gustar la flor de nardo. Dentro de este tipo de aromas, porque aunque podemos encontrar muchos aromas frescos, florales, dulces, sigue teniendo la particularidad de esta flor que te puede gustar mucho o no te puede gustar nada. Sí que, por supuesto, tenemos el hecho de que es una versión que puede venir en ayuda para quien no le haya gustado o no haya disfrutado de las anteriores versiones. ¿Por qué? Quizá la intensidad del nardo está más comedida y más integrada en el resto de asuntos florales, aunque siempre está predominante. No es tan dulce como las otras versiones porque esta no lleva caramelo, no lleva vainilla y no lleva esos tonos de aromas dulces que son más intensos en las otras versiones, en los otros perfumes de Givenchy, y aquí los encontramos más comedidos porque nos lo han dejado simple y llanamente con una leche de almendras que se integra con los otros aromas. Entonces, ¿comprarlo a ciegas? No, por supuesto que no. Aquí no compramos a ciegas por si acaso. Ahora bien, por supuesto, tú tienes que, si a ti no te gustaban esas otras versiones, quién sabe si lo pruebas y te gusta más esta, donde vas a tener ese entorno floral con nardos y te gusta más porque no es ni tan intensa, ni tan picosa a la nariz, ni tan dulce como las otras versiones. Todo es cuestión de gustos y muchas veces el tema de las versiones nos ayuda a conquistarnos mejor el olfato, ese tipo de aromas. Así que, bueno amigos, pues por supuesto, hay que probarlo, hay que descubrirlo. Os voy a hacer la comparación con los otros perfumes y así ya de paso os digo qué versión me gusta más. Así que bueno, os lo iré preparando, no os preocupéis, muy prontito. Espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo y cuando tengáis la ocasión de probarlo, por favor, contadme si os gusta mucho, si no os ha gustado nada, que aquí respetamos la opinión de todo el mundo. Espero que os haya resultado de utilidad este vídeo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!